¿Cuál es el secreto de Leonardo da Vinci? ¿Era solo un artista, un genio del Renacimiento? ¿O sí es verdad que escondía mensajes ocultos en sus obras más famosas? Porque se dice, quizá a forma de leyenda urbana, que algunas de sus obras contienen secretos encriptados. Pistas que revelan las teorías más extrañas. Por ejemplo, aquella que dice que Jesucristo tuvo hijos, que tuvo descendencia con María Magdalena. Y se dice que estas pistas están encriptadas en una de sus obras más famosas, La Última Cena. Demonios ocultos entre los lienzos de este artista que personalmente tuve el placer de ver con mis propios ojos en su obra original. Prepárate porque esta noche te voy a llevar por los pasillos más oscuros de una de las mentes más brillantes y vibrantes de la historia. No quisiera que vieras este episodio como una clase, quizá una árida clase de historia o de historia del arte, sino más bien una plática entre dos amigos, tú y yo, para intentar descubrir al hombre detrás del genio. Leonardo da Vinci no solamente era un gran artista, un genio, era también un misterio viviente. Yo soy Miguel Padilla y tú y yo abrimos esta noche juntos este espacio lleno de ciencia, libros, magia e historias de terror. Esto es el Antipodcast. He decidido que la plática de esta noche va a estar dividido en secretos. Y el primer secreto de Leonardo da Vinci es que Leonardo escribía en código, de forma encriptada. Se dice que solamente si tenías un espejo en una mano y el texto de Leonardo en la otra, podrías descifrar qué es lo que había escrito. ¿Por qué hacía esto Leonardo? ¿De quién se escondía? ¿Qué secretos escondía en su obra? Pues bien, esto es verdad. Resulta que Leonardo sí escribía de derecha a izquierda y aunque no lo hacía todo el tiempo, sí se puede encontrar de forma repetida en mucha de su obra. A este fenómeno se le conoce como escritura especular y no lo hacía por descuidado o por dislexia, como también se había teorizado en algún momento, sino más bien que esto era total y absolutamente intencional. Este fenómeno de la escritura especular, concretamente para Leonardo, que no era el único que lo hacía, tenía dos funciones importantísimas. La primera era proteger su obra a nivel intelectual. Y es que no podemos olvidar que el Renacimiento fue una época de una encarnizada competencia por el ingenio. Nada más para que recordemos un poquito, tenemos nuestra triada sagrada del Renacimiento. Leonardo da Vinci, a quien se le ponía en constante, muy entre comillas, competencia contra Miguel Ángel, el divino, el creador de la Capilla Sixtina. Pero además venía un tercero, un poquito después que ellos, Rafael Sanzio, el príncipe de la pintura, un hombre que dominaba la pintura como ninguno otro en su época y quizá como el mundo no ha visto otra vez. Entonces, pues no es de extrañarnos que Leonardo intentara proteger su obra, sus ideas que tuviera en el momento, tratando de encriptarlas, escribiendo de derecha a izquierda, escritura especular. Y es que podemos imaginar que si alguien quisiera robar sus ideas, al menos tendría que contar con la intención de, portando un espejo y pudiendo así leer lo que dice el texto a través del reflejo del espejo que tuviera en la mano. Entonces esto sí era verdad, pero según investigaciones relativamente recientes, como la que por ejemplo nos ofrece Martin Clayton, que trabaja en el Royal Collection Trust, un historiador muy afamado, él nos cuenta que no solamente hacía Da Vinci escritura especular a razón de protección intelectual, sino también a protección propia, de proteger ideas que quizá podrían considerarse subversivas o hasta peligrosas en tiempos de Inquisición. Vamos, no era el único que lo hacía. Ya hemos sabido que el conocimiento que estuviera fuera de la norma divina se castigaba de forma brutal.
Pero imagínense ustedes lo brillante que era Leonardo como para que sus conocimientos, sus esquemas, sus diseños, sus dibujos, todos sus conceptos colocados en un tomo conformen un códex, el Codex Atlanticus. Pero eso sí, no es el único códex, o códice, también podemos llamarle códex en latín o códice. Estos códices son compendios de estas ideas tan maravillosas que tenía Da Vinci. Recordemos que este hombre inventó, por ejemplo, escafandras, inventó submarinos, máquinas voladoras y hasta un robot. Da Vinci inventó un robot en los 1400. Es que es una locura. Y este robot además funcionaba, Funcionaba. Después hablaremos de este detalle, pero es increíble el ingenio que tenía este hombre. Pues bien, como les digo, todas estas ideas estaban incorporadas en hojas. Y no se le llamaba Codex Atlanticus. Por ahí también se teorizaba algo súper extraño que decía que Leonardo conformó el Codex Atlanticus, y el Atlanticus es porque es descendiente de los atlantes, de la Atlántida. A ver, esto no sería imposible bajo la premisa de que ya sabemos dónde está la Atlántida o dónde estuvo la Atlántida en su momento y qué pasó con la Atlántida realmente. De esto tenemos una investigación completa, un episodio que lo pueden ir a revisar para complementar esta información. Entonces, pensar que Da Vinci tenía antepasados en esta área geográfica, bueno, no es de extrañarse. Sin embargo, el Codex Atlanticus no se llama Atlanticus por una razón de este estilo, sino más bien por el tipo de papel. Algo mucho más ordinario y, la verdad, pues simple. En el Renacimiento había 3 tipos de papel, 3 tamaños muy en general. El papel más pequeñito, que se le llamaba infolio. Este papelito era el que se utilizaba principalmente para libros, para publicaciones. Luego tenemos el papel incuarto, que es un poquito más mediano. Y finalmente el papel Atlanticus, que era un papel grande, medía aproximadamente 44 centímetros por 64 centímetros. Era un papel bastante grande. Y esto principalmente, este tipo de papel se utilizaba en la época para crear mapas para los barcos o mapas en general, porque ocupaban pues un área muy importante como para poder verla, doblarlo incluso y guardarlo. Pero Da Vinci encontraba esta comodidad de crear sus diseños, sus esquemas, sus dibujos y sus notas en un papel mucho más grande para que todo estuviera en una sola hoja, cuando se podía, porque a veces ocupaba varias para un mismo diseño. Una curiosidad, a ver si aquí tengo un pedacito de papel, sí, es que en la época, en el Renacimiento, el papel pues obviamente se hacía de forma artesanal, en talleres, lo hacían familias que se dedicaban a crear papel a través del lino. Trabajaban el material, lo pulverizaban, lo trabajaban y luego lo prensaban para crear las hojas, pero en medio ponían diseños, casi siempre eran diseños sencillos entre una parte de la hoja y la posterior, y a contraluz, cuando la ponías a la luz de vela, a la luz de una vela, podías ver el dibujo oculto que se le llamaba filigrama, y este dibujo era como una marca de agua, un sello de originalidad por parte de esa familia que hizo el papel. Era casi una pieza, pues no casi, era una pieza artesanal, cada pieza de hoja. Entonces se guardaba esta cultura de decir de dónde venía este papel gracias a la imagen que podías ver a través de la luz de la vela. Pero bueno, hay varios códices que Da Vinci nos deja. Por ejemplo, el códice Leicester, que está, por ejemplo, el códice o Codex Atlanticus es principalmente de ingeniería y de arte, y es como el códice general, como el códice base, por así decirlo. Pero Da Vinci era muy prolífico en su conocimiento. Entonces también hablaba de matemáticas, de geometría, hablaba de anatomía. Por ejemplo, el códice Windsor. El códice Windsor, que es específicamente de anatomía. De hecho, este se consideraba un libro casi de terror, porque Da Vinci, para crear sus observaciones anatómicas, era muy preciso, ¿sí? Él cuando dibujaba
no dibujaba nada más inspirado a ver cómo será el plexo y cómo será aquí esta fascia y este músculo. No, no, no. Da Vinci tenía un profundo conocimiento de la anatomía, lo cual en su momento fue un, más o menos, entre comillas, misterio. ¿Cómo es que podía de verdad conocer también la anatomía? Al principio se pensaba que, y esto sí es real, que solo se debía a que él era un hombre muy observador. Da Vinci tenía una peculiaridad, bueno, muchas, pero él escribía tareas para sí mismo y se ponía a escribir: mañana ir a ver a los hombres cómo salen a correr en el gimnasio, ¿no? Porque en la época había gimnasios, mucho más obviamente no como los que hay ahora, pero eran áreas de ejercicio y de interacción social. Y él iba a ver a los varones cómo se les marcaba la musculatura y los anotaba para ver sus dibujos que fueran lo más precisos posibles. Hay quienes han teorizado que esto era porque el hombre era un poco depravado. En realidad era un alma muy buena, después les platicaré por qué, pero era un gran observador. Y así como se ponía él a ver varones que hacían ejercicio, también se ponía a ver el vuelo de los pájaros. Por ejemplo, cómo comían, cómo picaban, cómo era la estructura de las alas de murciélago. De hecho, una de sus máquinas voladoras tiene alas de murciélago. Se inspiraba de estas. Pero volvamos al código Windsor. El código Windsor resulta ser el códice anatómico que, como les digo, era demasiado precisa el dibujo de Da Vinci en cuanto a anatomía se refería. Y esto no era casualidad y no era solamente porque era un gran observador. Da Vinci iba a las tumbas y sacaba los cuerpos y los limpiaba. Y entonces tenían que ser, eso sí, frescos. Tenían que ser frescos porque de esta forma podía trabajarlos y sacar cada parte, cada músculo. Y entonces Da Vinci conocía casi de memoria, toda la anatomía humana. Esos 206 huesos, esos 350 músculos, Da Vinci los conocía perfectamente. Inserciones, dónde se colocaban y por posición, relación con otras estructuras anatómicas, porque memorizaba cada uno de los cuerpos que trabajaba. Una auténtica locura. Obviamente esto era sumamente mal visto en la época. Era un pecado imperdonable el prohibir o el impedir el descanso eterno de otra persona profanando la tumba. Era algo terrible, imperdonable, insisto. Entonces Da Vinci, en ese sentido, pues por supuesto que tenía ideas que salían de la norma eclesiástica y de la norma en general social. Por lo que esta teoría, regresamos a la escritura especular, de que escribía al revés para protegerse, pues por supuesto, y seguramente hizo otras cosas que en su época debieron estar prohibidísimas, y aún así él lo hacía en pro de la investigación, del arte y de la observación. Da Vinci era toda una personalidad. Por ahí también yo les acabo de comentar que seguramente era un alma noble, un alma buena. ¿Por qué digo esto? Bueno, hay ciertas pistas que sabemos gracias a autores como Isaacson, quien tiene una de las biografías más completas y estudiadas y detalladas que podamos encontrar actualmente. Y, por ejemplo, nos cuentan un pasaje en el que Da Vinci parte de su dinero lo destinaba a ir por los mercados y comprar jaulas con aves, con pajaritos. Y los compraba con la única intención de sacarlos de la jaula y librarlos para que recuperaran su vuelo, que regresaran a la naturaleza. Además, sabemos otras cosas, como por ejemplo que Da Vinci no comía nada que tuviera conciencia, que tuviera vida inteligente. Es decir, no comía ninguna clase de animal. También sabemos que, por ejemplo, durante sus mismas comidas tomaba vino, porque pues se usaba tomar vino. Sin embargo, a pesar de que era la norma el tomar vino, él decía que ningún exceso era aceptable. Y entonces su vino lo diluía con agua para tomar mucha menos cantidad y que fuera más agua que vino. Era un hombre mesurado, un hombre con una curiosidad implacable, pero considero que por estas pistas era un hombre bueno. Claro que esta misma curiosidad lo llevó a hacer ciertas cosas que en su momento eran grandes pecados, como profanar quizá tumbas, pero es algo que, por ejemplo, hoy todos los estudiantes de medicina hemos hecho. No profanar tumbas, pero sí trabajar con personas que estuvieron vivas para aprender anatomía.
Esto se ve en todas las escuelas de medicina de México al menos, ¿no? Y de Latinoamérica, y esto lo sé por amigos también, no nada más en México se hace. Entonces es algo que hoy en día es parte de una práctica de lo más normal, y que esta misma práctica que un día se considera un gran pecado, hoy gracias a esto se salvan millones de vidas. Porque si no fuera gracias a estos antecedentes, no existiría hoy tal y como la conocemos, por ejemplo, la cirugía. No nos podrán quitar un apéndice inflamado por una apendicitis, no podrían retirarnos un tumor. Es decir, parte de lo que hoy salva tantas vidas en el pasado fue considerado un auténtico pecado mortal. Pero pasemos así al segundo secreto de Da Vinci. ¿Y si uno de los apóstoles de la Última Cena en realidad no era un apóstol, sino la esposa de Jesucristo? Hablemos un poco de esta teoría. Bien, resulta que hay una pintura que se llama La Última Cena. Es quizá una de las pinturas más emblemáticas y famosas de Da Vinci. Por supuesto, hay otras que quizá tengan el primer lugar, como la Mona Lisa, pero hablando específicamente de pinturas que contengan secretos, esta quizás sea la número 1 por mucho. Me gustaría, antes de detallar un poco las teorías, que hablemos de por qué la pintura, concretamente esta pintura, fue tan revolucionaria. Hay un concepto que me gustaría enseñarles, que es, bueno, pues claro, de arte, de historia del arte, que a ver, yo soy un pésimo artista, no tengo ningún talento para el arte, pero se me da a entender ciertas cosas y me gusta explicar ciertas cosas. Entonces me gustaría hablarles un poco de cuál es la composición de esta pieza. Tengo aquí mi pizarroncito, no sé si se alcance a ver. Si no se alcanza a ver, les pongo en pantalla algún referente para que ustedes puedan darse una idea, dependiendo cómo lo veamos por allá en producción. Pero bien, resulta que si nosotros vemos esta pintura, vamos a centrarnos en general en las estructuras generales. En la pintura vamos a trazar una línea horizontal, ¿de acuerdo? Esta línea horizontal es la línea del horizonte o la línea horizontal, y nos representa el plano que va de un lado al otro. Ahora, de esta línea, todas las que le hagan ángulo se llaman líneas ortogonales. Vamos a suponer una línea así, por ejemplo, le hace ángulo y le hace ángulo, ¿de acuerdo? Vamos a suponer otra línea acá, le hace ángulo, le hace ángulo. Vamos a suponer otra línea más chiquita, otra línea por aquí, le hace ángulo y le hace ángulo, ¿no? Todas estas líneas que hagan ángulo con la línea horizontal se llaman líneas ortogonales. Y el punto del cual se desprendan o se unan más bien todas estas líneas, es decir, en este caso, es el punto de fuga. Esto porque se los comento, quédense con lo que les acabo de decir. Ahora, quiero que vean una pintura que les ponga yo aquí, una pintura medieval. Quiero que noten cómo los tamaños se ven un poquito extraños, ¿no? Como que no coinciden mucho con la perspectiva. Palabra clave, perspectiva. ¿Por qué es esto? Noten ustedes que en el medievo los pintores en realidad no les interesaba mucho el realismo en ese sentido estricto de la palabra, sino más bien lo que nos querían transmitir era la espiritualidad, el momento espiritual de una escena meramente religiosa al plano visual. ¿Sí? Entonces en realidad a ellos no les importaba mucho si se veía real o no. Pero, ¿qué pasa? Que en el Renacimiento se da el fenómeno de la perspectiva lineal. ¿Qué es lo que les acabo de explicar aquí? Perspectiva lineal. ¿Y para qué sirve? Noten ustedes, por ejemplo, esta pintura que les pongo, que es mi pintura favorita, yo creo, Escuela de Atenas, de Rafael, por supuesto. Noten algo impresionante. Tiene profundidad. Tiene profundidad. Pareciera que sí hay cosas más cerca de nosotros que otras. No como en la pintura medieval, que todo se ve un poco sobrepuesto, encimado en ese sentido, con los tamaños que no van muy de acuerdo a esta perspectiva de que está más cerca y que está más lejos. Pero en el Renacimiento
Todo esto cambió gracias a Brunelleschi, quien nos trajo la perspectiva lineal. Ahora, vámonos de regreso con nuestra pintura La Última Cena. Notas que también tiene perspectiva lineal, ¿verdad? Por supuesto. ¿Esto de qué nos habla? Bueno, que es una pintura que forma parte del Renacimiento. Esto ya lo sabríamos porque además sabemos que es de Da Vinci, pero en su momento fue impresionante para los monjes que vieron esta pieza. Impresionante. Porque además los colores fueron sumamente vivos. Muy, muy vivos. Cabe mencionar una curiosidad de esta pintura de La Última Cena, y es que de la obra original se conserva de un 15 a un 20%. Muy poquito, muy poquito, porque contiene, es que yo no sé ni por dónde de pronto, pero esta pintura, La Última Cena, tiene otro secreto adicional, que es cómo fue hecha. Por ejemplo, la Capilla Sixtina fue hecha al fresco. Si no sabes qué es el fresco, te platico rápidamente. Es una técnica en la cual se ponía una capa de yeso, literalmente húmedo, fresco, y sobre este se pintaba. Y entonces, ¿por qué se hacía esto? Porque la pintura, los pigmentos, con el yeso que se empieza a secar, hace una reacción bioquímica que es carbonatación y hace que se selle de una forma impresionante y que dure muchísimo más y que los colores sean muy espectaculares. Bueno, la Capilla Sixtina tiene este estilo, lo cual representa una proeza humana, porque además quiere decir que se tiene que trabajar muy rápido, porque se seca, se va secando de pronto el yeso y se pierde la oportunidad de la reacción bioquímica. Pero además implica que no te puedes equivocar, porque frente a un error al fresco tienes que retirar desde la capa más profunda, no lo puedes corregir, se quita desde el inicio. Es una locura. Entonces, aquí lo que vemos con La Última Cena es que no se utilizó el fresco. Se utilizó una técnica más bien en seco, por así decirlo, con el yeso ya seco. Esto quiere decir que Da Vinci podía tomarse mucho más el tiempo de hacer movimientos, cambios, poner cosas, quitar cosas. Por eso también se piensa que muchas de las estructuras colocadas, de las figuras colocadas en La Última Cena, cambiaron de lugar. Por ahí también se decía que la imagen que vemos de supuestamente María Magdalena estaba originalmente en otra posición, recargada sobre el pecho de Jesús. Esa es solo una teoría, porque en realidad no hay nada que compruebe tal cosa, pero lo que sí sabemos es la técnica con la cual Da Vinci hizo esta obra. Se tardó bastante tiempo en terminarla. Da Vinci era un hombre que dejaba sus obras inconclusas muchas veces y las encargaba. Volvía literalmente 25 años después a terminar su trabajo, porque pues él trabajaba para sí mismo, por así decirlo. Vámonos ahora a ver la pieza como tal, que aquí la tengo en este libro, que se los recomiendo bastante. Es un libro caro. Es quizá de mis orgullos más grandes de mi colección de libros, que es La Historia del Arte de Gombrich. Es un libro espectacular que tiene unas ilustraciones increíbles de la Capilla Sixtina, la Mona Lisa, pero la calidad de la impresión es una cosa increíble. Aquí les muestro, por ejemplo, es que no me gusta maltratar los libros, entonces lo voy a hacer con mucho cuidado, pero les muestro que aquí tengo La Última Cena. Y viene una descripción de la obra, que el autor de este libro también es un gran genio de la historia del arte. A mí me fascina cómo escribe. Y bueno, les voy a revisar un poco con ustedes la obra, ¿no? Quiero que noten algo llamativo en la obra que vemos a continuación. Y es cómo tenemos a los 12 apóstoles y tenemos a Jesús al centro. Nuestra mirada se va de forma inicial, ¿sí? De forma inicial y directa hacia Jesús. ¿Por qué? Porque justo detrás de la cabeza de Jesús tenemos la convergencia de las líneas ortogonales con la línea horizontal, es decir, tenemos el punto de fuga. De Jesús se desprende prácticamente todo. Nota cómo además hay unas estructuras rectangulares a los lados, que si dibujamos una línea pareciera que salen de ahí las líneas ortogonales a juntarse detrás de la cabeza de Jesús. Espero estarme dando a entender. ¿Esto para qué se hizo? Bueno, para que de forma inmediata no solamente nos diera
proporción, profundidad la pintura, sino también para que la mirada del espectador se fuera directamente hacia Jesucristo. Directamente, es nuestro protagonista, porque además este es un momento muy tenso. Este es un momento que nos representa en la última cena, sí, pero específicamente es cuando Jesús dice: uno de ustedes me traicionará. Entonces es un momento sumamente tenso, por eso vemos mucho movimiento en la obra. Otra característica que me gustaría que notaran es cómo los apóstoles están divididos. ¿Ya se fijaron? No solamente están los 12 al azar, están en grupos de 3. Están en grupos de 3. Miren, fíjense. Grupo 1, 1, 2, 3. Luego se ve una separación y tenemos 1, 2, 3. Luego tenemos una separación entre este apóstol que supuestamente es María Magdalena y tenemos después a Jesús. Y luego tenemos otro grupo de 3 y terminamos con otro grupo de 3. En realidad esto no es al azar, no es un accidente, sino que genuinamente fue intencional. Aquí Da Vinci nos está dando una proporción matemática, pero además presupone una cosa, que tenemos entonces 4 grupos de 3 apóstoles. Otra peculiaridad para mí es que esto definitivamente sí tiene un mensaje oculto, pero el mensaje oculto creo que principalmente era astronómico. Si ustedes se fijan, estamos aquí representando, o más bien, Da Vinci representó las 4 estaciones. Tenemos primavera, tenemos verano, otoño e invierno, cada uno representado por un grupo de 3 apóstoles. ¿Por qué digo esto? ¿Cuáles eran las referencias? ¿Cuáles eran las referencias de Da Vinci? Eso es muy importante cuando estudiamos un poco el significado oculto de alguna pieza de arte. A mí me gustaría que notaran, por favor, que en Mesopotamia, concretamente los babilonios, tenían mucha observación astronómica. También lo hemos visto con los mayas, lo hemos visto con los egipcios, pero los babilónicos eran los primeros, fueron los pioneros, por así decirlo. Ellos lo que hicieron fue observar el movimiento del Sol como el astro rey. Y entonces vieron que formaba una elíptica en el cielo, ¿sí? Y que si dividían cada 30 grados el cielo en función de esta elíptica solar, había una constelación en cada 30 grados. Adivinen cuántas fases de 30 grados nos daba este movimiento. 12 apóstoles. ¿Por qué también digo esto? Los babilónicos se dieron cuenta que cada 30 grados había una constelación que hoy conocemos un poco más popularmente como los signos zodiacales. La constelación de Capricornio, la constelación de Aries, la constelación de Escorpio, etc. Cada uno de estos signos viene de una constelación babilónica. Ya después se le dio el contexto esotérico por parte de los egipcios y sobre todo de los griegos. Ellos eran muy, muy esotéricos. Entonces ya fue posterior, pero para los babilónicos en realidad esto era un tema astronómico y de constelaciones. De ahí venía la constelación de Aries, constelación de Piscis, etcétera, no cada una de las constelaciones. Yo sí consideraría la posibilidad de que cada uno de los apóstoles Da Vinci nos está contando una constelación, nos está dando un calendario babilónico. Bien, vean ustedes en pantalla que hemos colocado cómo se dividiría cada una de las constelaciones. Que Da Vinci nos ofrece en este tipo de calendario que representaría en la última cena. El primer signo, que más bien sería la primera constelación o división de 30 grados del elipse solar formado por, ya sabemos, la observación de los babilónicos, sería Aries. Sería Aries, que representa este apóstol que tiene una túnica verdosa. Después tenemos el segundo signo, que es Tauro.
Después tenemos a Géminis. Y aquí para mí Géminis tiene una... Ojo, estoy hablando de constelaciones, ¿eh? No crean que estoy diciendo que estoy combinando Jesucristo con signos zodiacales y entonces por eso son reales. No. Estoy hablando de constelaciones. Astronomía, no astrología. Ok. Géminis, la constelación de Géminis se llama así porque se le llama a los gemelos. Gemelo 1, gemelo 2. Y vean la posición del apóstol. Lo que es igual de un lado es igual del otro. Los gemelos. ¿Coincidencia? Para alguien tan perfeccionista como Da Vinci, que tuvo todo el tiempo del mundo para hacer esta pintura, lo dudo. Después tenemos a Cáncer, Leo y Virgo. Y Virgo, la constelación de Virgo, dentro, ahora sí, llevándolo un poco a los signos, se supone que es el único signo femenino. Díganme ustedes, siendo muy honestos, muy honestas, si este apóstol no es el más femenino de toda la pintura. Compárenlo con todos los demás. Tómense su tiempo. Honestamente, claro que es el más femenino. De ahí que se diga que incluso que no es un apóstol, sino que es María Magdalena. Vamos a continuar con los signos. Dentro de esta estructura que estamos hablando del calendario babilónico e incluso dentro de los signos, Jesús no representaría un signo, sino que representaría al astro rey, al sol, que está justo en medio. Luego tendríamos a Libra, Escorpio y Sagitario. Y noten otra vez que tenemos algo curioso. Libra, la posición de los brazos de Libra, como si fuera una balanza. Típicamente aparece Libra como una balanza. ¿Casualidad? Otra vez ya sería una tercera casualidad, ¿no creen? Bueno, luego tenemos a Capricornio, Acuario y Piscis. Bueno, esos son como los esquemas generales, pero hay un punto más que me gustaría que revisaran ustedes aquí, y es una triangularidad que se forma entre, atentos, entre Virgo o María Magdalena, según ustedes quieran ver, o un apóstol, si a ustedes les parece también, está perfecto, yo no me voy a pelear con nadie, pero claramente se forma una triangulación, ¿sí? El triángulo representa concretamente el triángulo invertido en culturas antiguas que sí que pudieron ser parte de la inspiración de Da Vinci. Representa el agua, lo femenino, incluso la copa, el útero. No exagero, ¿eh? No exagero. Recordemos que tenemos la representación fálica desde los egipcios. Esto ya es muy, muy antiguo. O sea, decir que una representación con esta forma representa al útero o lo femenino no es ninguna locura. Lo hemos visto muchísimas veces. Pero algo que también la gente dice: ¿por qué un triángulo justo ahí cuando no hay cáliz en toda la pintura? ¿Ya se fijaron? No hay ningún cáliz. ¿Por qué? Cuando tradicionalmente se representaba siempre un cáliz muy cerca de Jesús. Y ese triángulo es el cáliz, supuestamente. De ahí se desprende que este triángulo representa maternidad, agua, lo femenino, y justo está entre Jesús y supuestamente María Magdalena. Por eso también se habla de la teorización, de que hubo ahí un contacto. Por supuesto que también otra aproximación que podemos tener es la Santísima Trinidad. Por supuesto que sí, no está de más comentarlo. Pero esas son las teorías o las pistas por las cuales supuestamente se habla de que María Magdalena y Jesús tuvieron un contacto. Hay una imagen que no sé si la podemos encontrar en internet, pero está aquí en el libro, que nos muestra un poquito el cómo pudieron haberla visto en cuanto a proporciones los monjes originalmente. Es fabulosa de verdad la pintura. Pero miren, les voy a leer un poco de lo que dice este autor Gombrich sobre la obra porque me parece relevante. Dice: no había nada en la obra que se asemejase a las viejas representaciones del mismo asunto, la última cena. En las versiones tradicionales se veía a los apóstoles sentados sosegadamente en torno a la mesa. Solo Judas, que estaba separado del resto, mientras Cristo administraba serenamente el sacramento. La nueva representación era muy diferente de cualquiera de esos cuadros. Había algo dramático y angustioso en ella.
Leonardo, como Giotto antes que él, había retornado al texto de las Escrituras, la Biblia, y se había esforzado en hacer visible el momento en que Cristo pronuncia las palabras: «Yo os aseguro que uno de vosotros me entregará». Y muy entristecidos cada uno de los apóstoles le dice: «¿Acaso soy yo, Señor?». El Evangelio de San Juan añade: uno de sus discípulos, el que Cristo amaba más, estaba a la mesa al lado de Cristo. Simón Pedro le hace una seña y le dice: «Pregúntale de quién está hablando». Él, recostándose sobre el pecho de Cristo, le dice: «Señor, ¿quién es?». Es este preguntar y señalar el que introduce el movimiento en la escena. Cristo acaba de pronunciar las trágicas palabras y los que están a su lado retroceden asustados al oír la revelación. Entonces, como les digo, este es un momento clave, es un momento de mucho movimiento. Por eso también mucha crítica, por así decirlo, cuando tenemos algunas piezas de arte que nos hablan de la última cena, y hay mucha paz, mucha tranquilidad, cuando en realidad fue un momento en el cual se hace una revelación impresionante. Hasta ahora lo que sabes es que Da Vinci era un hombre auténticamente brillante, y quizá pienses que era un hombre también con una educación privilegiada, pero nada más lejos de la realidad. Da Vinci pudo haber sido muchas cosas, pero no un hombre privilegiado. De hecho, prácticamente era un hijo ilegítimo entre un notario y una campesina que ni siquiera tuvo derecho a tener el apellido familiar. Y sin embargo, dominaba ingeniería, anatomía, música, arquitectura, botánica y hasta geología. La historiadora Dava Sobel escribió que Leonardo aprendía observándolo todo y cuestionándolo todo. Era autodidacta y obsesivo. Un niño sin escuela que terminó diseñando un helicóptero 400 años antes de que volara el primero. Y quizá también habría que decir que Leonardo da Vinci era un poco un mal empleado del Renacimiento, porque el hombre era tan brillante, tan ingenioso, que sí, buscaba constantemente retos para su mente, cosas nuevas que aprender, muros nuevos que derribar. Se sabe, por ejemplo, que dejó inconclusa la obra La adoración de los magos por más de 25 años, que dijo: me deslindo, luego vuelvo y termino si quiero. Pero también una curiosidad es que la misma obra más famosa que él tiene, que seguramente la has escuchado, la Mona Lisa, la Gioconda, fue una pieza con la cual él cargaba todo el tiempo y tardó aproximadamente 16 años en terminarla. Nunca la entregó y la llevó consigo hasta Francia, hasta el día en que murió. Y al mismo tiempo creo que esto es lo que más me apasiona y le admiro a Da Vinci, porque él no creaba piezas de arte o diseños de ingeniería para otros. Constantemente lo hacía para sí mismo. Crear era su forma de entender al mundo. Eso sí, era un perfeccionista irremediable. De hecho, escribió: he ofendido a Dios y a la humanidad, porque mi trabajo no alcanzó la calidad que debería. Vaya que los renacentistas nos recuerdan de las maravillas tan increíbles de las cuales los seres humanos pueden ser capaces. Pero vamos ahora con uno más de los secretos de Leonardo da Vinci. Se dice que el hombre de Vitruvio no solamente es un dibujo, sino que esconde prácticamente el secreto de que el hombre es la nueva medida del universo. Y si bien esta es una teoría bastante antropocéntrica, es totalmente cierta, pero no solamente porque Da Vinci lo propusiera, sino porque en realidad todo el Renacimiento se trata de eso, el renacer del hombre, el hombre como medida del universo y su intelecto, su inteligencia, su raciocinio, como la forma de construir una nueva era. El hombre de Vitruvio representa la armonía entre el cosmos y el hombre, pero también representa el cosmos que el mismo hombre es. Hablando, por ejemplo, de proporciones, se habla mucho de proporciones divinas, proporciones precisas, exactas.
Por ejemplo, la proporción de que 4 dedos de tu mano representan la palma de la otra perfectamente. Y esto en efecto se cumple. La proporción que quizá muchos han escuchado de que los brazos extendidos representan nuestra altura de pie. Y esto también es cierto, empiezan a salir estas proporciones y también entonces a encontrar factores de medida que nos hablen de belleza, de estética. Y fíjense nada más qué profundo, porque entonces también a partir de aquí podemos notar, con esto que les acabo de decir, de la perspectiva lineal y de las proporciones divinas, cómo es que el ser humano es capaz de percibir la belleza. ¿Cómo es que podemos tener una experiencia estética a partir de ciertas circunstancias? ¿No? Pero bueno, Da Vinci escribe en su tercer libro, Arquitectura, dijo: ningún templo puede construirse correctamente sin conocer las proporciones perfectas del cuerpo humano. Y es que, como les digo, se veía el cuerpo humano como no solo la proporción perfecta, sino como el centro de la armonía universal, que gobierna las proporciones matemáticas y perfectas. De ahí también se desprende, por ejemplo, el número áureo, Phi, que equivale a 1.618 y que se representa también como A entre B. Una pequeña curiosidad que no es ninguna casualidad es que si tomamos la altura total del hombre de Vitruvio y lo dividimos como si fuera A entre B, que sería B, la distancia entre el ombligo y los pies, equivale a 1.618. Como les digo, ninguna casualidad. El hombre es el centro de la armonía universal para el Renacimiento. El cuadrado representa lo terrenal, lo físico, y el círculo del hombre de Vitruvio representa lo que viene del alma, lo que viene de la mente, lo espiritual. Y este es un recuerdo de lo sublime que resulta nuestra existencia cuando nos encontramos en equilibrio entre alma y cuerpo. Y hablando de equilibrio entre mente y cuerpo, quiero invitarte a que tomes nuestro curso de meditación basado en ciencia. Doy la clase todos los martes. Aquí lo puedes encontrar. Para tomarlo solamente debes pulsar el botón que dice unirme y seleccionar la membresía que dice curso de meditación. Es importante que te fijes muy bien, porque la otra membresía es del material adicional del Antipodcast, que te incluimos también episodios secretos como el de la verdadera historia de Anastasia, sirenas, etcétera. Pero esta parte de cursos va a ser un poquito aparte, porque bueno, no tiene nada que ver como tal con estos temas, sino que es un entrenamiento cerebral. Yo recientemente me convertí en instructor certificado de meditación y mindfulness por la Universidad de Madrid. Entonces este curso está más que basado en ciencia y definitivamente te va a encantar. Si siempre has querido aprender a meditar y quieres obtener todos los beneficios, te invito a que tomes el curso. Insisto, es todos los martes que doy clases, es mitad teoría, mitad práctico. Una semana vemos teoría, una semana vemos práctica y está muy completo. Te va a encantar, así que ya sabes, solamente pulsa el botón de unirme y selecciona tu membresía, curso de meditación. Y el siguiente secreto de Leonardo da Vinci dice que hay un demonio oculto en una de sus pinturas. Y esto supuestamente se debe a que el verdadero Jesucristo no murió en la cruz, sino que fue intercambiado por otro niño cuando era muy pequeño. Hablemos un poco de esta teoría, de dónde sale y de dónde surge. Resulta que hay una pintura que se llama La Virgen de las Rocas, que en realidad mucha gente no lo sabe, pero hay dos versiones de esta pintura que son muy diferenciables. En realidad no necesitas ser ningún experto para a primera vista notar que sí que son diferentes hasta en los colores que se utilizaron. Definitivamente. La primera versión es la que está actualmente en el Museo de París y se hizo en 1486. La otra versión, que también se llama igual, fue realizada en 1508 y está en Londres. De la que les estoy hablando no es la de Londres, que es de la que mayormente hay fotografías en internet, sino de la que está en París.
Esta pintura tiene varios cambios con la de Londres, pero me voy a enfocar solamente a la que nos atañe para fines de este episodio. En esta pintura vemos a varios personajes, incluidos a María y a dos bebés y a un ángel. Noten ustedes que se nos representa de forma muy clara que este ángel está viendo hacia un punto distinto al de donde está María o incluso donde están los pequeñitos. Noten también que está apuntando con su dedo. ¿Por qué? La dirección en la cual el ángel está viendo prácticamente coincide de forma exacta con algo más que no se ve muy a simple vista, pero casi como si fuera un velo que se nos permite ver a través de la pintura. Podemos notar un pie que no luce muy humano, que digamos. Vean ustedes en pantalla, esto sí se ve en la pintura original, y si ustedes acuden a París, les invito a que vean esta pintura por ustedes mismos, porque definitivamente es bastante peculiar. Tuve la oportunidad de hablar con una experta en el tema de Da Vinci, que es de verdad una genio de verdad cuando se trata de historia del arte, y ella justamente me dio este tour personal para yo poder ver estas piezas. Y ella me explicaba que una de las teorías que grandes estudiosos han traído a colación en función de cómo están los personajes, en función de la mirada del ángel, en función de que está apuntando y sobre todo en función de este extraño pie que hasta tiene una coloración distinta, una anatomía que no parece muy humana. Además, recordemos de un experto tan grande en anatomía como es Da Vinci. Se piensa que este pie pertenece a un demonio o a lo que se representa como un demonio. Y es un recordatorio del ángel apuntando justamente hacia uno de los pequeñitos. ¿Por qué el ángel estaría apuntando a un demonio? ¿Cuál de los dos es Jesús? Supuestamente, esto nos relata el cómo María se vio tentada a intercambiar a Jesús por otro niño, porque ella de alguna forma sabía que el mundo iba a necesitar de Jesús en algún punto en el futuro, o al menos que no muriera tan temprana edad y en la forma en la que lo hizo. Si bien esta fue una tentación que ella tuvo, pues como una madre al final amorosa, respetó los designios de Dios, las órdenes divinas, y no hizo tal cambio. Pero supuestamente este cuadro, obviamente no es como que tengamos a Da Vinci que nos lo esté contando, pero supuestamente representa esta tentación que tuvo ella. Y el ángel y el demonio están ahí de alguna forma para supervisar y para contarnos que lo que no vemos como un ángel o un demonio van a estar ahí en todas nuestras decisiones, incluso en las que vengan desde el más profundo amor como el de María hacia Jesús. Obviamente, esta parte de que fue intercambiado, sí o no, bueno, ya eso creo que es un poquito una teoría muy elaborada en la cual no me voy a meter, pero sí pienso que Da Vinci, sobre todo en general los renacentistas, admiraban mucho la belleza detrás de figuras religiosas. Y definitivamente se empatiza desde un lugar distinto cuando pintas tan seguido, tan continuamente, por ejemplo, a María, y pintas su mirada y sus rasgos y momentos tan dolorosos como el de, por ejemplo, la piedad. O sea, son momentos muy conmovedores, independientemente de que una persona sea religiosa o no. Estás viendo el dolor profundísimo de una madre que está viendo a su hijo crucificado. O sea, si me explico, es este momento tan poderoso humanamente llevado al arte. Entonces no me parece tampoco de extrañar que quizá Da Vinci sí intentaba un poco contarnos esta angustia que María ya tenía y que además ya había pasado por una persecución con Herodes, ¿no? O sea, ya tenía un antecedente, no es como que ella no sospechaba nada, ella ya sabía. Entonces de ahí parte esta teoría. Insisto, no podemos nunca saber si llegó a más y si se intentó, si ni siquiera a María se le ocurrió para nada esto. Es solamente una leyenda, una historia más, que así es como debemos un poco verla. Pero me gustaría pasar con el último secreto de Da Vinci, y es que se dice que ha escondido a un ser que
quiero que vean en pantalla qué pasa cuando tomamos la pintura de San Giovanni y la invertimos y cambiamos la opacidad. Quiero que vean lo que ocurre. La obra que acabas de ver se llama San Giovanni y fue hecha entre 1513 y 1516. Se presume que Da Vinci tuvo algún tipo de contacto más allá del que podamos tener alguna prueba, pero que cuando podemos juntar esta misma imagen doblada, aparece el retrato de lo que Da Vinci pudo ver en un contacto muy pero muy cercano. Esta es la teoría y definitivamente creo que sería uno de mis secretos de Da Vinci favoritos si no fuera porque no es cierto. Si nosotros incluso lo hacemos en la comodidad de nuestro hogar, tomamos esta misma fotografía de la pintura de San Giovanni y hacemos todos los cambios pertinentes a nivel de edición y demás, no vamos a encontrar nada ni siquiera parecido. Pero sin lugar a dudas, esta también forma parte de uno de los secretos, pero bueno, había que desmentir al menos uno y ya lo tenemos. Yo lo sé, fue un poco desilusionante este último, pero para compensarlos les traigo 5 de mis secretos favoritos del Renacimiento. Y el primero de estos secretos, que es fascinante, es que el robot que construyó, o que diseñó más bien, Leonardo da Vinci en el 1400, en el 2002, o sea, ya en nuestra época, fue hecha por un grupo de ingenieros y el robot funcionaba perfectamente. Bueno, pero Miguel, ¿qué clase de robot? A ver, un robot del 1400. Y este robot lo que hacía era levantarse, sentarse, hacer movimientos con los brazos y hacer gestos. El segundo secreto del Renacimiento que les traigo esta noche es que la imprenta de Gutenberg, recuerdan que en esta época salió la imprenta y ya se podían tener muchos libros, podía generar la fabulosa cantidad de 200 libros en el mismo tiempo en el que un copista, es decir, alguien hacía uno a mano. En el mismo tiempo, 200 que uno. El tercer secreto, que quizá no es tan secreto porque, bueno, ya viste este episodio, es que Da Vinci se considera entonces como uno de los padres de la anatomía, al menos de los padres modernos de la anatomía y de la medicina, gracias al Códice Windsor. El cuarto secreto de esta noche sobre el Renacimiento, y quizá que viene a reforzar la teoría de que Da Vinci sí escondía figuras dobleteadas en su pintura La Última Cena, un apóstol por una constelación, es que poco tiempo después de Da Vinci hubo un pintor increíble que también ya lo mencioné, Rafael Sanzio, que hizo la Escuela de Atenas. Bueno, esta pintura no solamente es increíble y una explosión de color y una composición, pero de verdad para estar horas viendo esta maravilla, sino que Rafael escondió, entre comillas escondió porque era un tanto obvio, figuras dobleteadas también. Por ejemplo, tenemos a Da Vinci dobleteado con Platón. Es decir, figuras importantes de su misma época fueron dobleteadas, por así decirlo, con figuras importantísimas de la antigua Grecia. Eso también lo hizo, por ejemplo, con el propio Miguel Ángel, quien representa a Heráclito, y así con prácticamente todos y cada uno de los personajes. Por eso les digo que poner mensajes dobles en una pintura del Renacimiento era prácticamente algo normal. Y el último secreto del Renacimiento, y que además te va a servir como un poco un dato curioso por si tienes una cita, es que en el Renacimiento las personas que tenían mucho poder adquisitivo utilizaban perfumes muy poderosos en cuanto al olor, hechos con flores añejadas. Y esto era para tener una protección supuestamente que daba el oler bien de enfermedades que se encontraban en el aire y en el agua. Pero antes de retirarnos, quiero traerles las invocaciones de esta noche. Voy a comenzar con Psicoco 1974, quien es miembro de Escoba Voladora, y dice: hola, ¿mi saludo para cuándo? Excelentes temas, chicos. Hola, Psicoco. Espero que estés muy bien. Invoco también a Dan Balak, quien es miembro Caldero, y dice: me encantó. Invoco también a Denise Peraza 8261, quien es miembro Escoba Voladora, y dice: hola, solo quería dejarles saber que yo escucho sus podcasts por medio de mis audífonos mientras trabajo. No sé si será algún ruido que se habrá filtrado, pero solo para dejarles saber que en el minuto 19:13
Se escucha el gemido de una chica joven. Saludos, los adoro. Gracias por existir. Ok, bueno, a veces esto se pone un poco candente, ¿qué te puedo yo decir? Lo vamos a checar, pero no es la primera vez que pasa, ¿eh? Pero no gemidos, eso es la primera vez que pasa. Pero sí se han escuchado cosas extrañas. Hay una voz de un niño en un episodio, ¿lo han visto? Que dice, ¿podemos jugar? Un poco extraño. En fin, invoco a Gabriela Ivonne Flores Salvitr, quien es miembro, que es Escoba Voladora, y dice, thanks. Pues de nada. You're welcome. Invoco también a Shoshana Pazmnea, quien es miembro fantasma y dice, hola, me encantó el episodio, me acabo de suscribir y estoy disfrutando mucho el contenido. Quisiera saber cómo se entra a la antibiblioteca, por favor. Muchos saludos a Sergio Fer y por supuesto al doctor Miguel. Muchísimas gracias, Shoshana. Pues fíjate que la antibiblioteca está disponible como contenido adicional para los miembros que compren la membresía. La puedes adquirir allí, tiene su playlist y muy fácil de encontrar. No está como aparte ni nada por el estilo. Ahí mismo la vas a encontrar dentro de los videos adicionales. La antibiblioteca es prácticamente cuando les leemos uno de los libros, sobre todo que se relaciona a algún episodio. Por ejemplo, les leímos mucho de La Suma Demoníaca, que es un libro de demonología, y también esto lo pueden obtener con la membresía. Recuerden, es la membresía general, que es la membresía para material extra del Antipodcast. Y tenemos ahora la membresía de cursos, que tenemos el curso de meditación, que es diferente porque solamente es para el curso. Ya está, pues nos vemos en clase. Si ustedes van a tomar el curso de meditación, los veo el martes, y si no, pues bueno, nos vemos el siguiente domingo. Fue para mí un gusto estar con todos ustedes, siempre es lindísimo para mí estar en el Antipodcast, y pues nos tocó estar solitos a ustedes conmigo. ¿Qué les puedo yo decir? Muchísimas gracias por acompañarme. Yo soy Miguel, nos faltó Sergio, nos faltó Fer, pero estamos todos con mucho amor. Muchísimas gracias. Somos Sergio, Fer y Miguel, y esto fue el Antipodcast. Les deseamos dulces pesadillas.